Módulo 2, clase uno. En la clase del día de hoy vamos a ver cómo detectar cuando podemos aplicar una estrategia de Programmatic SEO a un proyecto. Si bien en la mayoría de los casos ya el cliente o el proyecto va a llegar en esta categoría, por ejemplo, un cliente que tiene un e-commerce o una web similar, también van a haber momentos en los que el cliente no esté pensando en la opción de Programmatic SEO y nosotros podamos eventualmente proponer esa estructura, podamos ver esa oportunidad. Es importante detectar algunos patrones, si bien estos no son todos, son algunos importantes. Identificar queries repetibles, es decir, la variable mala intención. Agrupar keywords con la misma estructura, no casos únicos. Vamos a validar el volumen y la intención clara. Asegurarse que se puede cubrir con la data que tenemos. Y bueno, definir un template o una plantilla única para todas las páginas. Como habíamos visto en la teoría, en el primer módulo, es importante, o al menos en la mayoría de los casos, que estas páginas puedan crearse de una manera automatizada, ya sea desde un dataset que tengamos o bien desde un API. He creado un proyecto pues bastante sencillo en Next.js para esta clase. Si bien este no es un curso de programación, sí que vamos a ver algunos aspectos y también les voy a compartir el código al repositorio para que lo puedan descargar desde GitHub. En este caso vamos a utilizar una web que se está alimentando con el API de lo que son países. Aquí lo podemos ver con lo que es el proyecto de REST Countries que pues prácticamente nos da esta información. Entonces, centrándonos en el curso y en el módulo de hoy, aquí tenemos un proyecto desde cero en el cual tenemos la oportunidad y podemos detectar dónde podemos aplicar una estrategia de Programmatic SEO. Como podemos apreciar, hay diferentes formas en las que podríamos actualizar o crear este proyecto, mejorarlo para poder aprovechar ese tema de Programmatic SEO y cubrir más palabras claves, más términos y por ende más volumen. Si bien al principio de esta clases o de este curso habíamos visto la sección de o ejemplos de turismo y ejemplos de economía, pues vamos a continuar con este proyecto que es un ejemplo por países. Por ejemplo, si nosotros venimos aquí, podemos ver que podríamos crear páginas que nos digan, por ejemplo, Oceanía, actualmente no funciona, pero que me dijera, bueno, aquí ya lo tenemos, algunos sí funcionan, digamos, Europa. Yo había creado Europa y creo que otro para el ejemplo, luego vamos a ir creando los demás, pero por ejemplo, países de Europa. Aquí podemos listar cuáles son los países de Europa de una manera automatizada. Luego, países de Asia. Lo mismo, como pueden ver aquí, podemos ir mejorando lo que es el metatítulo, la metadescripción, el canonical y demás, que lo vamos a ir viendo más adelante, el esquema también, que podemos irlo agregando y mejorando. Pero también tenemos no solo esa opción, podríamos optimizar también lo que es, si entramos a cada uno de los perfiles de país, podemos también optimizar estas secciones que están aquí, como ustedes lo pueden ver, por ejemplo, moneda. Aquí podríamos optimizar qué países utilizan esta moneda. También podríamos, vamos a tomar un ejemplo quizás más sencillo, como Canadá. O, por ejemplo, bueno, aquí el dólar canadiense, podríamos agregar otro tipo de moneda. Pero bueno, aquí podemos colocar un link y aquí nos generaría una página por cada país que genere o que utilice el dólar o que valide o que acepte el dólar canadiense. Aquí podríamos también, por ejemplo, los idiomas, hacer un link o un template linkeable por el idioma. ¿Qué países, por ejemplo, si yo hago clic aquí en French, qué países hablan francés? ¿Qué países hablan inglés? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una oportunidad, por ejemplo, las regiones y demás, de crear páginas internas para poder posicionar esas páginas, posicionarlas por palabras long tail. Y así es como nosotros podemos ir detectando de una manera sencilla cómo podemos en un proyecto que todavía no tiene este tipo de estructura, qué podemos hacer para que este proyecto pueda crecer con los datos que ya tenemos del API. De esa manera podemos ir detectándolo. En este caso, ya he visto algunas opciones, por ejemplo, como les había mencionado, la moneda, podemos utilizar, por ejemplo, el idioma, podemos utilizar, por ejemplo, la zona horaria, la región. Todas estas son secciones que nos pueden ayudar a expandir el número de páginas que tenemos con búsquedas que realmente se hacen, se realizan. Y así podemos ver que tenemos el proyecto de una manera bastante sencilla, pero nos permite nuevamente poder hacerlo crecer. Aquí nuevamente, si yo le hago clic en el dólar,
pues me va a mostrar todos esos países que aceptan o que utilizan el dólar. Y lo mismo con las otras variaciones. Y de esta manera podemos ir escalando el proyecto nuevamente con los datos que tenemos en el API REST. Estoy utilizando esta que está aquí, restcountries.com. Y bueno, este es el que vamos a utilizar para este ejemplo. Entonces, dicho esto, ya podemos tener una noción bastante básica, pero fácil de entender, cómo podemos nosotros detectar qué secciones podemos escalar de manera con plantillas utilizando Programmatic SEO. Si nosotros tuviéramos en lugar de esta página, que es de países, tuviésemos una página de turismo, como lo vimos anteriormente, podríamos escalar, ok, ¿qué países, por ejemplo, tienen nieve? ¿Qué países, por ejemplo, tienen playas de arena blanca? Y cosas así que podamos ir escalando esas páginas con base en la información que tenemos en el dataset. Por eso es importante que los datos que vayamos a utilizar sean datos bastante fiables. Es por eso también que había mencionado la importancia de asegurarnos de que tenemos la data adecuada y una data fiable antes de empezar a crear ese tipo de páginas. Porque si tenemos data faltante, pues al momento que ejecutemos estas páginas vamos a tener un problema en el cual en algunas páginas no se van a mostrar los datos. Entonces, esa no es la idea. La idea es que toda la información esté almacenada en algún lugar para poderla consultar de una manera rápida. Y bien, de esta manera sencilla vimos cómo podemos obtener oportunidades con base en este ejemplo para crear y amplificar el proyecto.